Muy buenas noches, todo se encuentra listo para la cumbre de líderes de América del Norte, donde se reunirán el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el mandatario estadounidense Joe Biden y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Este encuentro se llevará a cabo en la Casa Blanca mañana y los temas que han anunciado, por lo menos que estarán en la agenda, serán integración económica, migración y salud, incluyendo desde luego el tema del COVID-19. Para hablar de lo que podemos esperar de esta cumbre, de cómo llegan los mandatarios, saludo a Denise Dresser. Denise, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Leo, un gran placer. Pablo Magluf, Pablo, muy buenas noches. Igualmente, un gran placer. Buenas noches, Leo. Buenas noches a todos. Y en esta ocasión nos acompaña Juan Jesús Garza Onofre, mejor conocido como Tito. Tito, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Leo? Gracias por la invitación. Saludo a Pablo, a Denise, a todo el auditorio. Bueno, empezamos contigo, Pablo. ¿Cómo ves esta reunión muy importante? Siempre son importantes las reuniones trilaterales con los socios del Tratado de Libre Comercio. Llega fuerte el presidente López Obrador con tasas de popularidad alta, a diferencia, por cierto, de Joe Biden. Bueno, Leo, celebro la reunión, no solo porque es la primera en 5 años, por culpa de Trump, sino porque todo indica que el futuro está, como siempre lo ha estado, en Norteamérica, sobre todo a raíz de la firma del paquete de infraestructura de Biden, que a todas luces pues, va a jalar la economía mexicana. Sin embargo, Leo, creo que en la mayor cantidad de temas que se van a tratar, México llega con poca credibilidad, Leo. Mira, nombrémoslo uno a uno, ¿no? En pandemia, pues no solo tenemos un desastre, sino que la comitiva incluye pues a López-Gatell, ¿no? En integración económica contra la desigualdad, pues los datos que ya conocemos, 4 millones de nuevos pobres, reducción de 7% de la clase media, una fuga de casi 300,000 millones de dólares de inversión. En medio ambiente y energía, pues la renuencia de México a la COP26, la insistencia en combustibles fósiles y la reforma eléctrica como piedra en el zapato. Entonces creo que México llega sin muchas municiones, salvo, por supuesto, la migración, ¿no? Donde, pues ahí tiene la gran carta de Turquía frente a la Unión Europea como metáfora. Es decir, vale la pena que expliques lo de Turquía para nuestro público, Pablo. Pues es en esencia, con mucho gusto, le seguimos haciendo el trabajo sucio en nuestra frontera sur, pero a cambio de esto y esto. Y mira, tal vez le alcanza con eso a López Obrador. Yo no veo a los demócratas muy dispuestos a pelearse en estos momentos. No. Como bien mencionabas, por la bajísima aprobación de Biden y pues por no tener una crisis fronteriza a un año de las elecciones intermedias. Pero pues creo que va a ser el único tema en el que México va a poder más o menos negociar, que va a poder tener verdaderamente en la mesa. En los demás creo que nos van a enmendar la plana. Argumentaré por qué eso es bueno en mi siguiente intervención. Tal vez en la economía nos podamos asociar a la queja de Trudeau contra el proteccionismo gringo, pero nada más. Veo en suma a un gobierno mexicano con pocas cartas, con poca credibilidad. Denise, ¿estás de acuerdo con lo que dice Pablo? No. Ah, mira, venga el debate. Qué bueno, qué bueno. Por las siguientes razones. Yo creo que al contrario, el gobierno de México llega envalentonado, llega, como ya lo ha demostrado el presidente en los últimos días, con la idea de proponer un programa bracero, poder presumir que agarró a la esposa del Mencho, que ya empezó a vacunar a los de 15 a 17 años, pero más aún, va a tener un margen de acción muy grande porque él no va a ir a la cumbre con la esperanza de obtener resultados trilaterales que fortalezcan a América del Norte. Creo que es lo que menos le preocupa o interesa. Él va a hacer política interna en la cumbre.
para poder presumir en México lo que está proponiendo, la agenda progresista que trae con respecto a los migrantes, cómo los va a defender, el tema de las armas, cuando Biden está probablemente en su peor momento. Sí. Yo no creo que Biden le va a enmendar la plana a México en ningún tema, y me parece lamentable, porque sí creo que este gobierno necesita que le enmienden la plana en el tema migratorio, de cómo trata a los migrantes que cruzan por el país, en el tema de derechos humanos, en el tema de militarización, en el tema de energías renovables y cambio climático. López Obrador en muchos sentidos está yendo en contra del ímpetu, del impulso integracionista fundacional que dio pie a la región de América del Norte. En muchos ámbitos, incluso en política exterior, vis-a-vis América Latina, Nicaragua, Cuba, Venezuela, etcétera. Pero Biden llega tan débil, con un nivel de aprobación tan bajo y preocupado porque se acercan elecciones intermedias, sabe que el tema migratorio es su talón de Aquiles y creo que va a estar dispuesto a cerrar los ojos ante muchas de las cosas que está haciendo, diciendo, reculando López Obrador en términos de sus compromisos con América del Norte, simplemente porque quiere que siga siendo policía, que siga siendo traspatio, que siga siendo el muro de facto contra la migración centroamericana y la propia migración mexicana. Entonces, de esta cumbre espero muy poco en realidad, porque creo que ni Trudeau ni Biden tienen el capital político ni la fuerza para evidenciar a López Obrador, y si lo hicieran, el presidente mexicano saldría a decir que las potencias imperialistas, expoliadoras, otra vez están interviniendo en nuestra política doméstica. O sea que creo que tiene más margen de maniobra López Obrador que los otros dos. Mira, interesante. A ver, Tito, tú eres el tercero en discordia. A ver, ¿tú cómo la ves? Voy con Denise, ¿sí? Sabiendo que a Pablo no le gustan los grises y los medios tintas. ¿Por qué? Porque en efecto, me parece que pocas cosas pueden salir mal en esta cumbre, en el sentido que, hay que decirlo, que el presidente López Obrador ha usado su pasaporte más estos días que en los últimos 20 años, ¿no? Sí. La ONU dio un gran discurso que utilizó el oficialismo para destacar y demás, y está haciendo política interna. Entonces, cuando dice que van por acuerdos concretos, con hombres de acción que no van a perder el tiempo, yo sinceramente creo que acá temas que preocupan y temas que en definitiva distan mucho de la realidad discursiva del presidente, va a aprovecharlo de alguna u otra manera frente a lo disminuido, digamos, la poca popularidad que tienen los mandatarios de Canadá y Estados Unidos. Quizá hay un tema, Leo, quizá hay un tema que sí creo que puede... no salen mal nada en estas cumbres, muy político, todo, pero el tema de Cuba, la cercanía de López Obrador invitando a Díaz-Canel y demás, por ahí hace algunos días un diario filtró que se va a incluir en la agenda reclamar un apoyo a los disidentes cubanos, ¿no? Por parte del presidente de Estados Unidos. Creo que estos temas que a veces el presidente López Obrador se las toma de manera tan personal y en su agenda política como si realmente... tuvieran un impacto fuerte en la dinámica de la democracia mexicana, creo que puede ser contraproducente. Ahora bien, quizá eso se llevará a cabo a puerta cerrada, pero sinceramente en los discursos, en los abrazos y en los saludos, creo que esta cumbre pinta para que por lo menos López Obrador aproveche esta oportunidad frente a Biden y a Trudeau. Yo agregaría, Tito, el tema que cada vez es más importante para Estados Unidos de Nicaragua, en la región, ¿no? En el continente americano, lo que está pasando en aquella nación y el tristísimo, tengo que decir, papel que está jugando México con respecto a esta dictadura terrible de Daniel Ortega. Mi querido Pablo, te quedaste en la minoría, mano. Como a menudo. Como ya es costumbre. A ver, es que creo que están mezclando temas. Una cosa es cómo le vaya a López Obrador en México, en la prensa nacional. No dudo que le vaya muy bien.
va a vender el mismo cuento de siempre que ha salido y que ya hemos comentado. En ese sentido, pues concuerdo con mis colegas. Pero una cosa muy distinta es el margen de maniobra con el que verdaderamente llega México como país a la cumbre. A ver, ¿de veras ustedes creen que una integración seria es posible con nuestras actitudes regresivas en materia energética y ambiental? A ver, ustedes. Déjame ponemos esa pregunta a ver qué opinan. Rápidamente, Sí. para que regresemos con Pablo. A ver, contesten la pregunta de Pablo, Denise. No, por supuesto que no. Yo creo que todo lo que está haciendo, bueno, muchas de las cosas que está haciendo el López Obrador en temas energéticos y otros, corre en contra del espíritu de la integración de América del Norte. Pero eso lo saben Trudeau y Biden. El problema es que no pueden hacer algo públicamente en contra de él en este momento. Sobre todo Biden, porque es limosnero y no puede andar con garrote. Entonces, creo que se va a perder lo que sí sería una gran oportunidad, sobre todo si miramos el contexto global de una China que está en serios problemas financieros, la inversión está saliendo, se están contemplando nuevos sitios para la producción manufacturera, y México debería aprovechar esta circunstancia, pero no la está aprovechando. A ver, déjame. Ni siquiera creo que sí. Déjame que conteste Tito para regresar, porque estamos contestando esta pregunta que lanzó Pablo de que sí es posible la integración económica con el tema de la reforma eléctrica. Creo que a esa te referías, ¿no, Pablo? Venga. No, en absoluto. No es posible. Le doy la razón a Pablo, pero yo creo que el presidente no va a mover un ápice su obsesión por echar adelante la reforma eléctrica, ahora que va a desplegar una campaña mediática y demás. Pero yo creo que de eso está plenamente convencido también, que no es lo principal de esta cumbre de líderes de América del Norte, ¿no? Al final será un poco relanzar la política exterior y demás, tal, pero ahí queda. Es lo mismo que el discurso de la ONU, el del discurso de la ONU de desigualdad y primero los pobres y más, y se queda ahí, y al momento de hacer esto, pues le aplaudirá el oficialismo, pero lo cierto es que en la realidad dista mucho de los discursos. Muy bien, ahora sí, retomo contigo, Pablo, venga. Es que están partiendo del supuesto que Biden opera solo y que lo que ocurre en la cumbre ahí se queda. No es cierto, perdón, pero hay infinidad de quejas, denuncias de ambos partidos en contra de la contrarreforma eléctrica. Esas no van a acabar. Si ustedes creen que digamos que el amague migratorio de López Obrador es suficiente para alcanzarle, esa es una cosa, y bien puede ser, yo mismo lo dije, es la carta de Turquía, pero que de verdad de aquí en adelante pueda haber una integración trilateral con las actitudes de México en esos rubros, a mí me parece imposible. Si no sale en esta, eventualmente saldrá. Entonces, es que, y mira, yo creo que de por medio estoy consciente de que están intereses políticos y económicos de los gringos y canadienses, pero la verdad es que esos intereses están más alineados, Leo, por extraño que parezca, al México del futuro, a un México moderno, que a los intereses de López Obrador. Por eso empecé esta intervención diciendo que hay que dividir cómo le vaya a López Obrador de cómo le vaya a México. A ver, aquí lo que me parece interesante, Denise, y tú lo tratabas, es el tema de China. Yo creo que ojalá alguien le esté explicando al presidente López Obrador la enorme oportunidad que se abre para México en este conflicto de Estados Unidos con China. Y estoy hablando de oportunidades económicas enormes, que si México hace bien su chamba, podrían de verdad acelerar el crecimiento económico. Sí, pero Leo, me parece que tu postura peca, y te lo digo en el mejor de los tonos,
de una enorme ingenuidad. Es como, o sea, es suponer que el presidente escucha a alguien, es suponer que se asesora, toma decisiones racionales sobre cómo incrementar el crecimiento y la integración y sacar al país adelante en términos de el mediano y el largo plazo. Yo creo que todos sus cálculos son domésticos, todos sus cálculos son y de corto plazo. Y todos sus cálculos son electorales, y él va a usar el tema de la reforma energética para movilizar a su base, para empezar a usar a armar el andamiaje electoral de cara a las elecciones del año que entra, recurriendo a un tema en el cual se puede reforzar constantemente el patriotismo, la soberanía, los intereses extranjeros. No creo que por su mente cruce cómo es que México puede aprovechar la oportunidad que le provee en este momento. Pero qué desgracia, Denise. Es más, mira, yo te diría, más que ingenuidad es wishful thinking, ¿no? Pensamiento mágico mío, porque me encantaría, porque veo ahí la oportunidad y me da coraje que México no la pueda agarrar, ¿no? No, y creo que Biden y Trudeau ya están en actitud de, sabemos quién es López Obrador, no vamos a entrar al juego de criticarlo públicamente, a pesar de que sí estoy de acuerdo con Pablo, hay presiones muy serias de compañías estadounidenses que sienten que la relación contractual que habían adquirido para hacer inversiones está siendo violada de manera cotidiana en el ámbito energético. Pero también recuerden que Biden enfrenta otro tema muy serio, que es, a pesar de que se ha pronunciado como el gran líder del combate al cambio climático, él no va a ganar una reelección, ni los demócratas mantener el control del Congreso, si la gasolina está a $6 el barril. Entonces va a tener que apelar otra vez a los intereses petroleros para que lo apoyen, que va a ser una contradicción frontal con su agenda de combatir el cambio climático. Yo creo que la única manera en la cual regañaría al López Obrador sobre el tema energético y cómo se está saliendo México de facto del mercado energético estadounidense va a ser tras bambalinas y va a ser en negociaciones que no se van a hacer públicas y con intercambios de tú me das y yo te doy, después de los cuales saldrán a anunciar algo, pero el observador no va a soltar el tema energético. Quizá eventualmente después de ya no es revocación del mandato, después de la ratificación del mandato, pierda interés en el tema energético en términos de sacar la legislación adelante, pero va a seguir usando el tema como una herramienta de movilización y de fortalecimiento de su popularidad y la de su partido. Ahora, yo sí me puedo adelantar y les puedo apostar que las reuniones públicas, cuando aparezcan los tres, van a ser todo miel sobre hojuelas. Eso no tengo la menor duda. La ropa sucia sí la van a lavar dentro de la oficina oval o no sé, donde se vayan a reunir las trilaterales y las bilaterales. Tito. No, a ver, yo creo que es una lástima. O sea, AMLO se le olvida que en estos momentos está Biden, pero a la vuelta de la esquina puede volver Trump o puede volver un clon de Donald Trump, ¿no? Sí. Hay que recordar cómo fue aquella visita de hace algunos años cuando era presidente Donald Trump. Todos estábamos estresados, no sabía si iba a funcionar, ¿no? Ahora va relajado, dice que le va a decir de las grandes transnacionales que nos meten en apuros el país. Esto debería de aprovecharlo para realmente tener una visión integral, regional, compartida, en torno a Norteamérica y la integración que tiene con Centroamérica y el resto del mundo. Esto no va a pasar. Esto es lo mismo que comparto con Denise. Parecería que se nos olvida, no está clara del todo que al presidente le importe la política exterior. El presidente
está enfocado hacia el interior, está enfocado en una visión nacionalista, muchas veces rupestre, que en definitiva, a largo plazo, cuando vengan los arbitrajes, cuando venga la presión de otras economías mundiales y demás, va a salir mucho más caro el caldo que las albóndigas. Ahora, yo estoy de acuerdo con ustedes de que al presidente no le importa la política exterior, lo hemos dicho aquí muchas veces, pero lo poco que le importa, sí le queda claro la importancia que tiene la relación bilateral con Estados Unidos y trilateral, vamos a ponerla ya un poco menos con Canadá, desde luego, pero la relación, o sea, ningún presidente mexicano se puede abstraer y no atender la relación bilateral. O sea, es que México, muchas cosas en México dependen de esa relación con nuestro vecino del norte. Nos queda una última ronda de conclusiones. Pablo. Bueno, mira, Leo, yo sí quiero dejar claro que también le deseo a López Obrador, por más que sea un interés propio, pero creo que también incluye al interés de México, que logre negociar, aunque sea una palanca de amague, pues un principio de reforma migratoria, ¿no? O sea, totalmente. Si algo podemos sacar de ahí como país, mi deseo es que le enmienden la plana, dice Denise que no, mi deseo es que le enmienden la plana en cuestión ambiental y energética. Eres un imperialista, Pablo, eres un imperialista, Dios mío. Pero es que ya argumenté que esos intereses, aunque sean canadienses y estadounidenses, están más alineados con el México del futuro que con los intereses de López Obrador. Pero en fin, anyway, vale la pena la reforma migratoria, aunque sea la única carta de López Obrador. Alguna extensión de programas temporales de trabajo, por ejemplo. No, y los van a necesitar, porque ahora con que ya se firmó, ya es ley el programa de 1.2 billones de dólares de infraestructura. Vaya que van a necesitar mano de obra en Estados Unidos para llevar a cabo estas obras. Denise, una última conclusión. Sí, me entristece ver cómo el presidente manipula el tema migratorio a su conveniencia. Durante todo el periodo de Trump, que fue cuando peor trataron a nuestros migrantes, el gobierno mexicano en muchos casos, sobre todo el presidente, guardó silencio. Es un gobierno que maltrata a los centroamericanos que cruzan por aquí, les echa encima la Guardia Nacional. Es un gobierno que ha sido profundamente, yo diría, irresponsable con respecto al tema migratorio en sus propias fronteras. Y ahora sale a decir que quiere un acuerdo migratorio con Biden cuando eso está muerto, o sea, está muerto de entrada, porque Biden es un presidente impopular y porque Trump sigue ahí azuzando, el trumpismo sigue vivo. Poner sobre la mesa un acuerdo migratorio con México en este momento sería políticamente letal para Biden, no lo va a tocar. Quizás salga de aquí un programa de trabajadores temporales, eso sí lo veo viable, y el presidente lo presentaría como un gran triunfo, pero hay que recordar la forma en la que no se pronunció cuando Trump hablaba de los hombres, de los malos hombres, de los violadores, de los mexicanos en Estados Unidos como las peores lacras de la sociedad, lo cual produjo un sentimiento antimigrante que sigue vivo. Ojalá el presidente mexicano fuera consistente en su defensa de los migrantes en México, en Estados Unidos, los que Estados Unidos devuelve a la frontera y México maltrata, y no lo usará solo como un tema político a conveniencia para salir bien librado de una cumbre en la cual sus otros dos interlocutores saben que se enfrentan a 2 años y medio más de un hombre inconsistente, un hombre que no cree en América del Norte y que constantemente está poniendo pues en jaque la relación con el apoyo a dictadores en América Latina. Por cierto, hay que ver las escenas de estas caravanas de migrantes, pues todos estos hombres, mujeres, niños, mayores de edad, qué barbaridad, qué cosa, qué tristeza y qué maltrato, la verdad, les damos aquí en México. Tito, tú cierras la mesa, una última conclusión. Muy rápido, Leo, y quizá en ese tono más bien pesimista. Sí. Yo
yo en verdad no espero mucho por este doble estándar en el discurso. Creo que hay muchísimo que hacer por la migración en el plano interno y el presidente va a hacer lo que sabe mejor hacer, que es tomarse unas fotos espectaculares, dar algún discurso, incluso podría gritar otra vez Viva México en Washington, estas cosas que sirven en la forma, pero que en el fondo nos habla de un completo desarraigo a los problemas que realmente van corrompiendo muchas de las estructuras sociales en este país. Ojalá me equivoque, de verdad lo digo de manera sincera, pero lo cierto es que estas cumbres, estos viajes internacionales que tiene el presidente, yo creo que ya tenemos una suficiente experiencia para saber que es mucho ruido y pocas nueces. Bueno, pues les agradezco muchísimo. Ya tendremos la semana que entra el material para analizar qué pasó en realidad. Yo insisto públicamente, lo que espero es muchos besos, abrazos, apapachos, discursos positivos, pero lo importante es vamos a ver a qué conclusiones, qué acciones acuerdan los tres mandatarios. Gracias, Denise, gracias, Pablo, y muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión, Tito. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Hacemos una breve pausa. Oiga, voy a platicar con John Scott, él es profesor investigador del CIDE. Impresionantes las cifras que ha sacado el INEGI de cómo se ha reducido la clase media en México entre 2018 y 2020. ¿Qué significa esto? Vamos a analizarlo en un momento.